Bien, nuestro invitado de esta noche es el doctor en economía, Iván Alonso. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches. Ha publicado durante las 2 últimas semanas en la página de Opinión del Comercio, con la que colabora periódicamente, o regularmente, mejor dicho, 2 artículos sobre la reducción del impuesto a la renta promovida por el gobierno, que hemos encontrado singularmente interesantes. Ahora, Iván, tú has escrito fundamentalmente a propósito de esta reducción del impuesto a la renta en lo que toca el impuesto a las personas jurídicas. Pero la reducción también ha tocado a las personas naturales. Vamos a hablar primero de este segundo asunto, ¿Cómo no? Que probablemente es lo que interesa también a personas que no tienen tal cosa como personalidad jurídica. Para las personas naturales, ¿esta reducción ha sido razonable o tímida? Para las personas naturales, tú sabes, hay una escala. Entonces, dependiendo de lo que uno ha ganado en el año, convertido a UIT, la unidad impositiva tributaria, hay una escala que tiene varios tramos, y para las primeras 7 UITs no se cobra impuestos, de las 7 a la 27, si no me equivoco, se cobra una tasa. Ahora, esa escala ha cambiado. Entonces, en una parte de la escala las tasas se han reducido y más arriba ha subido o ha cambiado la línea divisoria entre una tasa y otra. El efecto es que las personas que ganan de cierto nivel de ingresos hacia abajo, creo que es alrededor de 4.000 soles mensuales hacia abajo, sí, hay una reducción de impuestos. Y para las que están en el otro extremo, a cierto nivel, hay un pequeño aumento. ¿De impuestos? ¿Se van a pagar más? Van a pagar un poco más a cierto nivel de la escala. ¿Los que ganan más de 4.000 soles mensuales? No. Los que ganan de 4.000 para abajo, sí, van a pagar menos. Sí. Los que ganan de 4.000 a una cierta cantidad que no tengo en la mente, sí, van a pagar prácticamente lo mismo. Ya. Y de esa cierta cantidad hacia arriba se va a pagar un poco más. Ajá. Ese último dato no lo tenía claro. O sea que no es una reducción para todos. Para algunos va a suponer un incremento. Sí, pero yo creo que para la mayoría va a ser una reducción porque hay más concentración de gente en los... De cualquier forma, el Estado va a recaudar menos dinero. Entiendo que sí. Y teniendo eso en mente, ¿ha sido una medida tímida? Es decir, ¿podría haber reducido más habida cuenta de, por ejemplo, la ejecución de presupuestos que hace a lo largo de los últimos años el gobierno o el Estado, que no siempre se gasta toda la plata que ha recaudado? Pero no sabría decirte, porque el incremento en el tamaño del presupuesto este año es importante. El presupuesto está creciendo más de un 10%, de 115.000, grosso modo, a 130.000 millones de soles. Entonces tiene que haber, de alguna forma, una mayor recaudación. Claro, parte de eso viene de que la economía seguirá creciendo, aunque en cada impuesto tú bajes un poco las tasas, ¿no? Pero no sabría decirte, porque no he visto todas las cifras del presupuesto para saber si es... ¿Y cuál es la lógica de castigar a esa pequeña fracción de contribuyentes que están en los niveles más altos? Es decir, de hacerlos pagar más. Ciertamente no va a compensar con ese pago adicional lo que deja de percibirse por... No lo sé realmente, porque habría sido más simple reducir solamente en un tramo de la escala, ¿no? Quizás sea para equilibrar y que la gente de más altos ingresos no tenga una reducción tan importante o se neutralice, ¿no?, la reducción en la parte baja de la escala con el incremento en la parte alta. No sé realmente cuál es la respuesta ni cuál sea la lógica detrás de eso, pero yo personalmente no soy un partidario del impuesto progresivo. Creo que el impuesto a la renta, debería tanto ser para también flat, personas naturales, debería ser también una tasa flat, una tasa única para todos. Igual el 10% del que gana 1 millón es mucho más que el 10% del que gana 100. Exactamente. A veces la gente no entiende bien lo que significa el término progresivo.
Sí. Progresivo significa que a medida que ganas más, pagas una fracción Un mayor. porcentaje mayor. Así es. Así es. ¿No? Y siendo un porcentaje fijo, una tasa flat, igual pagarías más como tú has dicho. Claro. ¿No? Entonces no sería un impuesto regresivo de ninguna manera. Pero los impuestos progresivos son muy populares, digamos, políticamente, y se los ha aplicado en muchos países a lo largo de la historia. Es la norma, ¿no? Es la norma. Es la norma. La mayor parte de países del mundo tienen un impuesto a la renta que es progresivo. Pero ¿existe tal cosa como algún país que no aplique impuestos progresivos? Uno que otro. Uno que otro. Uno que otro. Estonia, Irlanda. Por son épocas, casos además, Sí, sí. doradas, que después no se terminan y no se repiten. Actualmente creo que son esos dos países y quizás haya Mm. algunos más por ahí. Ujú. Bien, vayamos al otro aspecto de la reducción del impuesto a la renta, es decir, el que se aplica o se aplicará, porque esto empieza a regir el próximo año recién, Así es. a las personas jurídicas. Tú has dicho literalmente que esa reducción es una buena idea, pero combinada con el aumento del impuesto a los dividendos ya no lo es tanto. Quizás valdría la pena explicar brevísimamente qué cosa es el impuesto a los dividendos. Claro, una empresa paga impuesto a la renta cuando hace sus cuentas del año, Ujú. ¿no? Sus pérdidas y ganancias, declara la SUNAT he ganado tanto, entonces paga el impuesto a la renta. Hasta este año 30% de la utilidad. Esa utilidad está ahí para eventualmente ser Distribuida repartida entre a los los dueños de accionistas. la empresa, porque la empresa finalmente es una ficción jurídica, no tiene vida propia, no gasta, no consume. Ujú. La gente hace empresas para eventualmente retirar los dividendos. En el momento en que la utilidad, después de pagar el impuesto a la renta, se traslada a los dueños, que son personas naturales, la empresa tiene que retener el impuesto a los dividendos, que hoy es 4.1% de lo que va a entregarle al accionista. Y esta tasa va a subir a partir del 1 de enero. Aquí sí es bien claro que ha habido una sincronización. A medida que baja el impuesto a la renta de la persona jurídica de 30 a 28, luego a 26, la tasa del impuesto a los dividendos va subiendo. ¿Ya? Va a ir incrementándose progresivamente. Es un plan establecido año a año, ¿no es cierto? De aquí al 2019. De aquí al 2019. Entonces, el aumento de la tasa del impuesto a los dividendos está calibrado para que, en combinación con el otro, Al final se paga lo de mismo. cada 100 que gana la empresa, 33, ¿no? 32.9 terminen en el fisco. Ujú. Pero, si he entendido bien los artículos que has escrito, hay algunos inconvenientes derivados de la separación en el tiempo entre una cosa y la otra y la manera como ese dinero podría ser invertido por la empresa para evitar precisamente el pago de estos impuestos a los dividendos. Siempre entiendes bien los artículos. Gracias. Hay dos problemas que yo he señalado y por eso he escrito dos artículos sobre el mismo tema. Ajá. Vamos a abordar por el primero y el segundo lo vamos a guardar para la segunda parte del programa, pero abordemos el primero a ver hasta... El primero es, esta separación en el tiempo Sí. significa que la empresa paga el impuesto a la renta al declarar sus utilidades y el Sí. impuesto a los dividendos se paga en el momento en que el dividendo se distribuya. Claro. La idea del gobierno ha sido que reduciendo este impuesto y aumentando el otro, vamos a incentivar a que la plata se quede más tiempo dentro de la empresa y en En lugar el de bol. ser distribuida en este momento, sea reinvertida. Ujú. Ahora, el efecto perverso de eso es que hay una cantidad de plata, hay una cantidad de esas utilidades que nunca iban a llegar a mano de los accionistas porque Claro. se iban a ir en el impuesto. Entonces, desde el punto de vista de la empresa, es plata que nunca iba a haber, o sea que una parte de la Cualquier inversión cosita que pueda hacer con ese dinero le resulta... no le cuesta. Claro. No le cuesta porque no iba a terminar en manos de sus accionistas. Entonces, eso baja la valla, hace menos exigente, ¿no?, la rentabilidad que uno le pide, que la empresa le pide a sus proyectos de inversión. Sí. Y en esa medida uno ya no necesita pedirles tanto porque finalmente hay una parte, una fracción
que no la están financiando los accionistas, sino la SUNAT. ¿Correcto? Hay un efecto, entonces, en la calidad de proyectos, la rentabilidad de proyectos, la eficiencia con la que se usa el capital disponible en el país. Así es. Y hay también una inequidad, porque este es un beneficio del que solo gozan las empresas ya constituidas y que ya tuvieron utilidades. Claro. Pero Las a que la recién... persona, las que recién empiezan, Claro. o una persona que hace negocios por cuenta propia, no tiene ese beneficio. O sea, toda inversión o reinversión que haga, la tiene que hacer con su propia plata, con plata que... La SUNAT no participa de, no la, participa. de la inversión. O sea Yeah. que si la plata no se reinvirtiera, va a ir a su bolsillo. Ajá. ¿No? Ellos no tienen ese beneficio. Vamos a hacer una pausa y regresamos sobre este punto inmediatamente. Bien, continuamos aquí en Rumbo Económico conversando con el doctor en Economía Iván Alonso sobre la reducción del impuesto a la renta que ha promovido el gobierno a partir del próximo año, y estábamos hablando en particular del que se aplica a las personas jurídicas, y entonces estábamos conversando sobre las distorsiones que produce la elevación del impuesto a los dividendos. Por un lado, entonces, decías que esta distorsión radica en que la exigencia de las inversiones, en la medida en que sienten que la SUNAT está participando de la inversión con ellos en la empresa, ya no es igual. Pero aparte de eso, hay maneras disfrazadas de disponer de ese dinero en beneficio de los accionistas que no aparecen como utilidad. Hay maneras, y el proyecto trata de poner, ¿no?, barreras, obstáculos, sí, para que no suceda eso. Yo puedo comprar una camioneta para cada gerente. y decir que es para la empresa Decir y que es una inversión, claro, que es una necesidad de la empresa. Puedo hacerle un préstamo a mis accionistas, ¿no? Puedo hacer 1000 cosas. Entonces el gobierno es perfectamente consciente de eso y ha incluido en el proyecto algunas limitaciones al pago. ¿Eficaces? Bueno, la creatividad se potencia cuando hay plata en juego, ¿no? Claro. Entonces serán eficaces hasta que la gente encuentre la forma de evadirlas. Bueno, y mientras tanto, entonces, lo que va a ocurrir, si es que no derivan mayoritariamente a la forma esta que has señalado de evadir estos bloqueos que están en la reducción o en la ley que habla de la reducción del impuesto a la renta, lo que va a ocurrir es que se van a hacer estas inversiones poco exigentes. No, yo creo que en lo inmediato lo que va a ocurrir probablemente es una distribución masiva de dividendos. Antes de que el futuro los alcance, digamos, Claro, antes claro. de que llegue la fecha. Ahí viene el tema del segundo artículo, Ajá. ¿no? Si yo pago un dividendo de aquí al 31 de diciembre, me cuesta 4.1%. A partir del 1 de enero me cuesta 6.8%. Ajá. Esos 2.7% de diferencia pueden ser mucha plata. Ajá. Entonces yo creo que hay Entonces eso ya tiene que estar en marcha porque estamos a 5 de diciembre. Sí, o sea, y hay decenas de miles de millones en utilidades dentro de las empresas que no han sido repartidas. Y claro, no van a poder repartir todo en los días que faltan. Porque no tienen Porque no tienen la de liquidez, caja, sí. porque tampoco los bancos pueden a todo el mundo prestarle para que se paguen dividendos. Sí. Pero un buen 70%, ¿crees tú que será distribuido antes del 31 de diciembre o no? Lo que se pueda. Sí. Cualquier porcentaje, digamos, es especulativo, pero lo que se pueda. Y dentro de 1 o 2 años, cuando se haya incremente ese una porcentaje. nueva subida, Sí. que ya está programada, ahí sí va a haber más tiempo para planificar, claro, ¿no?, la salida de la diáspora. una suerte de fuga de capitales. Y luego hay otra subida más. Sí, hay de Que 4.1 también a producirá 6.8 en 1 o 2 años, de 6.8 a 8, y finalmente en el 2019 de 8 a 9.3. Ya, eso querrá decir en su momento que el Estado recibirá menos dinero que el que esperaba, porque
la distribución de las utilidades se produce antes del incremento, ¿no? Podría en este momento, digamos, en diciembre, si se distribuyera mucho, Sí. tener un ingreso inesperado por impuesto a los dividendos. Ya. Pero yo no creo que vayan a lograr el propósito de estimular la reinversión, porque no mejor repartimos antes de que la tasa suba y siga subiendo. O sea, de aquí al 2019 puede no haber un efecto muy importante en la reinversión. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿qué tan útil resulta esta medida para apuntalar nuevamente el crecimiento económico del país? Me parece que no mucho. No mucho. Y más allá de eso, creo que el impuesto a los dividendos no es una buena idea. Fíjate tú, la empresa gana sus utilidades y paga su impuesto. Sí. ¿Quién paga ese impuesto? Las La empresa, mismas personas. hemos dicho, es una ficción jurídica. Las utilidades pertenecen a los accionistas y el impuesto lo pagan en el fondo los accionistas, Sí. ¿no? Ya, hasta ahí está muy bien, pero ¿por qué en el momento de que me entregan las utilidades tengo que pagar un impuesto Cuando más? se pasa de la ficción de la empresa a los individuos, Claro, te cobro... un impuesto a la realidad. Claro, te cobro a la entrada y te cobro a la salida, más o menos. Así es. Un poco Entonces, si razonamiento. uno hace la comparación con el impuesto a las personas naturales, a mí me pagan mi sueldo y de ese sueldo me descuentan por planilla el Sí. impuesto a la renta que la empresa calcula me va a tocar pagar a fin de año. Pero cuando me depositan mi sueldo y yo retiro la plata del banco, ahí no me cobran otro impuesto. Entonces, ¿por qué debería ser El ITF, diferente? sí. Bueno, Sí. pero no hay un impuesto al retiro del sueldo. Claro. Y el dividendo es un retiro de la utilidad. Sí. ¿Por qué uno está grabado y el otro no? ¿Y eso ocurre solamente aquí o también es un mal muy difundido en el mundo, el de los impuestos a los dividendos? Bueno, como en muchas cosas, se ha tomado un mal ejemplo chileno pensando que todos los ejemplos chilenos son buenos. Ujú. En Chile, desde hace muchos años, hay un impuesto a la renta que es escalonado. Se paga 15% al declarar las utilidades y 15% al retirarlas. Ujú. O sea, dicho de otra manera, el impuesto es 30, Solamente pero que te lo pagas perdonan en la dos, mitad sí. mientras la plata se quede dentro de la empresa. Ujú. Y los efectos son los mismos. Pero Chile, ¿en Europa, por ejemplo, ocurre esto de aquí? No conozco, No conoces. no conozco cómo son los sistemas tributarios allá. Y eso tiene un efecto en la economía también, es decir, Pero sí sé de un caso interesante, por que favor. es Nueva Zelanda. No sé si sigue vigente, pero en algún momento en Nueva Zelanda había un sistema que atribuía las utilidades de la empresa a sus accionistas en las proporciones, ¿no?, que a cada uno le corresponden según las acciones que tiene. Y entonces al final del año hay una liquidación. Dice, usted, señor Ibellini, ha ganado tanto por sus sueldos y tanto por las utilidades de las empresas en las que es accionista y le corresponde pagar tanto impuesto a la renta. No se preocupe, una parte la empresa ya la pagó, entonces usted páguenos la pague diferencia. por el solamente. tramo restante. Así es, Eso es más razonable. totalmente razonable. Pero a veces políticamente no resulta fácil de vender. Claro, es que en Nueva Zelanda se hizo muchas cosas razonables y sensatas en un momento, Sí, hace 20 años, sí. ¿no?, que la primera ministra Ruth Richardson adoptó una serie de medidas de reformas muy sensatas, ¿no? Bien, se nos acabó el tiempo justo cuando empezábamos a hablar de Nueva Zelanda, que es un ejemplo muy interesante de política económica y también de manejo de las libertades civiles y de la democracia. Pero en fin, le agradecemos mucho a Iván Alonso su presencia aquí en Rumbo Económico esta noche y nosotros volvemos en un momento para despedir el programa.